no solo fue la oportunidad de hacer un montón de planteamientos, sino de convivir con colegas de ustedes y aprender muchísimo de la historia de esta universidad y de la historia de este estado, tan cerca de la Ciudad de México, y del que por lo menos yo sabía tampoco, y que tiene una riqueza histórica tan impresionante, ¿no? La cerca de Puebla, por no la completé. En suma, les agradezco muchísimo esta oportunidad de estar aquí. Y quiero decir que para alguien que viene de fuera, pensar que se ha pasado de la Universidad del Gavilán a la Universidad del Ombudsman parece un cambio fundamental. No fue un reencuentro personal, sino vía los medios de comunicación, cuando la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal publicó el informe sobre los acontecimientos del 1 de diciembre de 2012, la toma de posesión de Peña Nieto, en donde la policía y grupos extraños hicieron una enorme provocación, a partir de la cual fueron detenidos muchos estudiantes, en particular varios que tomaban clase con Roberto y conmigo, y que gracias a ese informe, que fue parafraseado por mucha gente, entre otros por Adolfo Gili, se logró la libertad de estudiantes, se logró establecer con relativa claridad que la provocación había venido de algún espacio del poder público, y desgraciadamente no se logró, o vamos a ponerlo en positivo, y se logró que Luis Armando fuera rector de la Universidad Autónoma de México. Entonces, entro en materia. ¿Cuál es el proyecto educativo de la Cuarta Transformación? Cuando uno escucha a un sector social, a un agrupamiento político-social como el que encabeza el actual presidente de la República, plantear desde la campaña que tiene en mente una transformación profunda del país, uno, a lo mejor es por deformación profesional, piensa que asociado a esto tiene que haber un proyecto educativo muy sustancioso, muy diferente, muy transformador. No ha resultado así. Desde la campaña, en el documento por un proyecto de nación que cada candidato estaba obligado a producir para registrar su candidatura, uno puede encontrar un mamotreto bastante grande que toca el tema educativo de manera increíblemente tangencial, cuando estábamos viviendo en medio de un conflicto magisterial de la magnitud del que vivimos y sobre el que hablamos hace 2 años, y sobre el que hemos seguido hablando, y que solo se refiriera en lo educativo a 2 temas que tienen que ver con la educación superior. Uno, la importancia de darle autonomía a las universidades privadas. Y 2, crear el bono educativo. En Estados Unidos se llama el voucher, que es un proyecto construido por los sectores más conservadores de los Estados Unidos y puesto en práctica en Chile, por ejemplo, para financiar no directamente a las instituciones educativas públicas, sino a los demandantes de educación. Un ejemplo, quieren ver las instancias infantiles. Se cierran las instancias y se le va a dar dinero a las personas, y dijo el señor presidente, para que elijan a dónde quieren llevar a sus hijos.
Ese es el bono educativo en un nivel, y ese es un tema que está en disputa en otros niveles, en particular el de educación superior. Porque una de las conclusiones que reseñó afortunadamente hace un momento Raúl, es que el espacio educativo es un espacio de disputa política, esté quien esté en el gobierno. No era porque estuviera Peña Nieto, es porque siempre es. ¿Sí? Y uno de los temas de la disputa política en el terreno de la educación superior va a ser entre un sector del gobierno que tiene la Secretaría de Educación, o sea, Esteban Moctezuma, y en la jefatura de la oficina presidencial, o sea, Alfonso Romo, son promotores de la educación superior privada con fines de lucro y por lo tanto del bono educativo, que se puede usar para una universidad pública o para una privada con fines de lucro. A este tema voy a volver, pero lo que quiero resaltar es que no había en el proyecto escrito una idea educativa de fondo. A medida que iba avanzando la campaña electoral y que el tema magisterial del conflicto contra la reforma de Peña Nieto seguía siendo cada vez más candente, o iba siendo cada vez más candente, más profundo, más polarizante de la sociedad, el candidato López Obrador empezó a tomar posiciones respecto a la reforma electoral de Peña. ¿Sí? Y con mensajes contradictorios decía: no quedará ni una coma en un lugar, en un meeting con maestros en Oaxaca, pero en una reunión con, no sé si fue con Mexicanos Primero y empresarios, dijo que había que hacer reformas necesarias, que había que quitar la parte punitiva, pero que había que recoger lo que pudiera ser incorporable. Después de mucho rejuego, al llegar a la presidencia, ha quedado estrictamente un tema fundamental que guía la propuesta que hemos visto. Se entregó el 12 de diciembre, se reseñó el día 13, que es desaparecer la reforma de Peña, quitar la fracción novena y todo aquello que en el artículo 3º y en otros 2 artículos tiene que ver con la evaluación de maestros para el ingreso, la permanencia y la promoción. Quitar a los organismos que jugaron el papel de evaluadores, echar todo eso para atrás y sustituir el concepto de evaluación de un maestro de mala calidad por la idea de reconocimiento de la labor de maestros y maestras mexicanas a través de una propuesta más o menos confusa de un centro de revalorización del maestro que prioriza la educación continua, que prioriza la formación por encima de la evaluación. El artículo muestra la propuesta, el articulado, digamos, o las fracciones que componen este arquitecto de iniciativa del artículo 3º, muestran los problemas de un gobierno entrante sin experiencia de gobierno federal y la estructuración con errores, errores mayores, ¿no? Pueden ser, los errores no necesariamente son que se les olvidó ponerlo, pueden ser errores políticos que cometen en ciertos momentos y que se corrigen de una manera o de otra. Dejémoslo en que todo el mundo dijo que fue un error. ¿De qué tipo fue el error? Podemos interpretarlo, pero ahí está. Pero bueno, los errores mayores o menores, le llama educación media a la media superior, no hay, repite de repente algunas cosas del artículo vigente que ya no tendrían sentido una vez que se ha quitado el servicio profesional docente. En fin, tiene algunas inconsistencias en el texto que no parece haber estado suficientemente trabajado. Y quizás, tomando en cuenta que el centro de la propuesta es deshacerse de la esencia
del proyecto de la reforma punitiva de Peña Nieto incorpora algunos elementos que tanto el candidato López Obrador como partes de la izquierda que se agrupan en esa organización morena, en donde hay un poco de todo, ¿no? Desde Germán Castillo, el PAN, hasta, bien podríamos decir, no sé, Raquel Sosa, el expresidente, lo que ustedes digan, ¿no? En ese armamento tan heterogéneo, recoge algunos elementos que sobre los niveles educativos se han planteado y que tienen que ver en particular con la educación superior. Antes de entrar a hablar sobre estos elementos referentes a la educación superior, entonces quiero enfatizar una cosa. No estamos ante un artículo, una propuesta de artículo tercero que esté consagrando o que esté respondiendo a un proyecto filosófico, a un proyecto pedagógico diferente, a una idea de formación distinta, salvo en un enunciado de carácter ideológico, y que por ideológico no quiere decir intrascendente, que es ya no más formación liberal para el mercado y la producción, sino formación humanista. Uno podría decir, ok, ahí hay un enunciado, una especie de principio muy general que podría guiar una gran cantidad de reflexiones para darle contenido a un proyecto educativo transformador. La Revolución Mexicana hace un proyecto educativo transformador, empieza diciendo ahora va a ser laica, ¿sí? Estamos construyendo otro país, la educación va a ser laica, ¿sí? Va a ser gratuita, incorpora estos elementos que quedaron bastante claros, si no es que cumplidos, no necesariamente cumplidos, para la educación básica. Entonces, no busquemos ahí algo que no está todavía. No sé si lo vaya a estar. Pero en cierto modo se repite lo que Raúl reseñó de la presentación de Roberto. De nuevo tenemos una reforma que atiende, en este caso, una demanda laboral del magisterio para contrarrestar una pretensión de control estatal contra el magisterio, ¿no? Pero que está ubicada más ahí que en la idea de educar a los mexicanos de una manera diferente. En el terreno de la educación superior, sin embargo, hace dos planteamientos que resultan innovadores o relativamente innovadores. Hasta el cambio constitucional de 1992, 93 fue con Salinas, 92, ¿no? El artículo tercero decía estrictamente toda la educación que imparte el Estado será gratuita. Y esto abrió para nosotros, recordarás, una intensa polémica al interior de la UNAM ante el intento del rector Jorge Carpizo de elevar las cuotas de inscripción y colegiatura y de servicios, porque nosotros interpretábamos que la ley decía que la educación pública sería gratuita, que la UNAM era una universidad pública, una universidad del Estado, y que por lo tanto tenía que ser gratuita. Y recibimos la andanada de abogados, unos de ellos ya no viven, otros todavía, pero eran vetustos desde entonces. Carrancay Rivas, el abogado que era el rey del amparo, Burgo Orihuela, todos estos ilustres piezas de los despachos famosos del país, diciéndole a los estudiantes: ustedes están interpretando incorrectamente la Constitución. Y nosotros decíamos, nosotros nada la estamos leyendo,
aquí dice toda la educación que imparta el Estado será gratuita. Y ustedes nos dicen que eso se tiene que leer, toda la educación que imparta será gratuita, excepto la UNAM. ¿No? Pero eso no dice en ningún lado. En el periodo de Salinas se hace una modificación en donde se caracteriza a la educación superior pública como un acto de promoción que hace el Estado. Y con eso se supone que resuelven jurídicamente el tema de la aplicaría a las universidades públicas. Envalentonados por el apoyo jurídico y normativo, intentan en 92 más tarde y luego en 99 otra vez aumentar las cuotas en la UNAM, pero resultó que no pudieron y que los estudiantes siguen interpretando a la Constitución en el sentido de que las universidades públicas tienen que ser gratuitas. Hoy el enunciado presentado por el Ejecutivo Federal no dejaría lugar a dudas. Y si deja algún lugar a dudas, porque hay gente que dice que sí deja lugar a dudas todavía, es imprescindible que se escriba de una manera que no requiera de interpretación de la Corte, porque ha habido interpretaciones contradictorias. Ante una ley estatal en Michoacán que dice que la educación, incluida la superior, etcétera, que tendría que ser gratuita, la Universidad Autónoma, la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, tuvo que aplicar la gratuidad, incluso con un costo económico elevado. Al principio el Estado lo resarció y luego decidió no hacerlo. Pero la Corte dijo, la universidad tiene que ser gratuita. En Nuevo León ocurre eso. Entonces, hemos insistido que debe de señalarse en el artículo 3º que toda la educación superior que imparta el Estado, incluyendo aquellas instituciones a las que la ley otorga autonomía, serán gratuitas, de tal manera que quede establecido el principio de la gratuidad para la educación superior pública en todas las instituciones. El segundo elemento que introducen es el elemento de la obligatoriedad. La crítica ahí ha sido obligatorio para quién la educación superior. En la básica se supone que la obligatoriedad implica que el Estado está obligado a poner escuelas suficientes, que los padres están obligados a mandar a la escuela y que los hijos están obligados a ir a la escuela. Por cierto que estos dos últimos no se persiguen, o rara vez se persiguen. Yo no conozco ningún caso de que haya ido la policía, como sí pasa en otros países, a tocar a la puerta de una familia. El niño de ustedes está registrado en esta primaria y no está viniendo. Entonces, lo dice, pero no se aplica como muchas cosas que dice la ley en México. Pero en el caso de la educación superior, implica la obligatoriedad. Estamos hablando de estudiantes de 18 a 22 años. No es obligación de los padres mandarlos a la universidad y no es obligación de ellos ir a fuerza a la educación superior. La obligatoriedad, y debe quedar claro en el artículo, solamente se refiere a que el Estado está obligado a garantizar lugares suficientes en la educación superior pública para toda persona, quitemos de ahí jóvenes, la palabra jóvenes, para toda persona que quiera estudiar educación superior habiendo cubierto el ciclo anterior. Es decir, que tiene derecho, porque ha cumplido los requisitos de cursar y aprobar el bachillerato, de llegar a la educación superior. Esto tiene dos problemas fundamentales, o un problema fundamental: los recursos económicos. Hemos estado en una situación en la cual los recortes, y creo que en el caso de Tlaxcala, por lo que me platicaba Raúl, esto se reproduce un poco lo que está ocurriendo a nivel federal,
tanto el Ejecutivo como el Legislativo están produciendo recortes en salud, en educación superior, los iban a producir, etcétera, etcétera, hasta que hubo un reclamo diciéndole a López Obrador: usted le prometió a los rectores de viva voz que el presupuesto se iba a mantener igual que el año anterior, más la inflación. Y esa promesa presidencial hizo que Hacienda tuviera que, y sobre todo el Parlamento, corregir el presupuesto para otorgar eso que había prometido el presidente, ¿no? El tema es cuántas veces podemos confiar en la palabra, no porque la viole, sino simplemente porque no la comprometa. A lo mejor el año que viene el presidente se cuida mucho de decir que va a mantener los presupuestos más la inflación y no dice nada y no tenemos de dónde agarrarnos. Yo creo que nosotros debemos buscar que en la ley se establezca algún elemento, y en este sentido está planteado lo de la obligatoriedad, que nos permita exigir con base en la ley los presupuestos suficientes para que las universidades se mantengan. Y no solo para que se mantengan, para que puedan crecer, para garantizar el incremento de la cobertura que plantea la obligatoriedad. Y que la gratuidad, para poderla cumplir, también implica una inversión estatal. El subsecretario salió en varios periódicos hoy a 4 a 8 columnas diciendo: queda claro que esto cuesta 20,000 millones de pesos al año. Lo que no queda claro es que lo vayan a dar. Pero yo digo, y este ha sido un motivo de discusión, que nosotros tenemos que aspirar a establecer el derecho en la Constitución para pelearlo, sabiendo incluso que se corre el riesgo de que algunos preceptos constitucionales no se cumplan, pero que la Constitución nos da elementos para pelear. ¿Y quién tiene que pelear? ¿El rector? No. Tienen que pelear las comunidades arropadas y agrupadas con la defensa de la autonomía. Y para que las comunidades se incorporen junto con sus autoridades a la defensa de su presupuesto y su universidad y la gratuidad y la cobertura educativa, hace falta mejorar los procedimientos internos de toma de decisiones y de participación de los universitarios en la gestión de sus instituciones. Por eso, y con esto termino, es alentador pensar que una universidad que uno veía hace 2 años estancada en el control de unas fuerzas políticas que solo se reproducían a sí mismas, manteniendo en sus manos todos los espacios de decisión y los recursos universitarios, se haya podido mover, generando nuevos espacios o empezando a generar nuevas culturas que permitan formas más participativas y democráticas para fortalecer a la universidad, su autonomía y su capacidad de defender los derechos que la Constitución debe consagrar: la gratuidad, la obligatoriedad y la propia autonomía universitaria. Gracias.